que saturaba el aire, brotaba de las piedras, y castigaba a cualquier incauto que se atreviera a pasear por ese ambiente sobrecargado, por lo que la gente buscó refugio bajo tierra, que es donde el pueblo Hopi, y muchos otros pueblos, dicen tener su origen, incluidos los mayas, los aztecas, los incas, y los chinos. El sol, Viracocha barra Quetzalcóatl, que también era una serpiente, asió a todas esas serpientes de luz, y las sofocó, permitiendo al hombre volver a habitar su suelo. Se trata de la misma carga, que modificó la composición molecular de la materia orgánica, por lo cual, cuando se hacen pruebas de radiocarbono, las dataciones son falaces, y sitúan, erróneamente, a los mayas y a los aymaras, en una misma época, y en tiempos mucho más recientes, de lo que fueron en realidad. ¿Por qué se representan a Quetzalcóatl y a Viracocha como serpientes emplumadas? Porque lo que esas culturas buscaban explicar, era la naturaleza del reino que habitamos. La serpiente simboliza la tierra, las plumas están relacionadas con las aves, que representan el cielo. Es bastante sencillo. Cuando las serpientes atacan, se lanzan hacia adelante, al igual que parecen hacerlo los relámpagos. Los pájaros vuelan en el cielo, que también es de donde provienen los rayos, y todo esto está contenido por el mismo cielo que descarga los relámpagos, el mismo cielo que trae el día y la noche, el sol y la luna, las estrellas, el tiempo, la vida. Tanto Quetzalcóatl como Viracocha eran dioses del cielo y la tierra, es decir, explicaciones del cielo y de la tierra. Y todo esto es el dios de todas las religiones, la explicación. Aun en la religión más psicótica, no hay aspectos de su dios que no sean explicaciones. De manera que los mayas no solo explicaban un entendimiento de la naturaleza de este mundo, sino un entendimiento mucho más profundo de la naturaleza de la propia existencia, lo cual incluye la naturaleza de aquello a lo que las religiones llaman Dios. Por supuesto, esto no ha sido profesado por culturas con un entendimiento más limitado de lo que significa la explicación. Admitirlo los dejaría en ridículo. Y como escapa a sus criterios limitados, intentan destruirla. Esta es la tendencia en la actualidad, y se puede apreciar cuando ciertos religiosos destruyen los legados de otras culturas, a fin de ocultar las evidencias de todo su conocimiento. El miedo a lo desconocido, y el odio hacia lo diferente, es el motivo por el que el mundo occidental sigue aferrado a la noción de una tierra esférica. Aun después de haber contrastado informaciones que demuestran que el modelo presenta serios errores, por ejemplo el problema del giroscopio. La gente prefiere que sean otros los que moldeen su cosmovisión, en lugar de esforzarse en desarrollar las capacidades necesarias para discernir la verdad que se oculta tras la realidad, a fin de conformar bases sólidas para comprender el universo. Muchos viven bajo hechizos, con la idea de que las voces que escuchan en sus mentes son reales. Y son reales para ellos, porque, literalmente, las pueden oír. De la misma manera que un esquizofrénico acepta como reales las voces que oye, hay personas que aceptan cosas irreales, por haberlas experimentado personalmente. A pesar de no existir, hay personas que realmente ven la curvatura de la Tierra, pero no la verían si no estuvieran programados de antemano para pensar que la Tierra es una esfera. La Tierra globo es un hechizo que aprisiona a la humanidad en una creencia que es demostrablemente falsa, lo cual es muy cruel, ya que descubrir la verdad resulta muy doloroso. Una sociedad benévola informaría y enseñaría la verdad. Lamentablemente, las ocasiones en las que se intentó informar y enseñar la verdad, en tiempos modernos, las sociedades menos benévolas hicieron todo lo posible por destruir a los que intentaban practicarla benevolencia. La Libia de Muammar Gaddafi es un buen ejemplo.
Llegará el día en que las cosas no sean así y si lo logramos, será gracias a los pequeños pasos dados para redefinir el mundo con benevolencia y no con crueldad. La manipulación del sentido de la realidad, empleada en contra de estudiantes y público en general, por parte de las supuestas autoridades, es parte de esa crueldad. Incluir en la historia de la Tierra un misterioso volumen de agua extra, que después se volvió hielo, y después desapareció, es una manipulación del sentido de la realidad. Los pocos que han intentado darle un sentido a este disparate, han recurrido a gigantescos meteoros de hielo, provenientes del espacio exterior, estrellándose contra la Tierra. Por supuesto, tampoco pueden explicar su desaparición, una vez superados los periodos glaciales. La manera más sencilla de solucionar ese problema es simplemente no decir nada al respecto, lo que indica su falta de moralidad. Las autoridades oficiales no hacen otra cosa que beneficiarse a partir de la ceguera de desatención interna ocasionada por su colorida descripción en detalle de los efectos resultantes del exceso de agua, para compensar la ausencia de explicaciones en cuanto a su desvanecimiento. Pero para su pesar, hay seres en esta tierra que no son tan fáciles de engañar. Capítulo 10. Huir a los montes. La Academia Occidental, y su tierra esfera teórica con un sol distante, no puede explicar de dónde vinieron las aguas que provocaron las inundaciones previas a la era de hielo, ni a dónde fueron a parar. Los académicos dicen que el descongelamiento de los casquetes polares fue el responsable del incremento del nivel de agua en los océanos, y no tienen otra alternativa, ya que las incontables estructuras antiguas sumergidas demuestran que alguna vez el nivel fue más bajo. Pero las eras glaciales que ellos mismos reconocen haber sido varias no consisten tan solo en tierra congelada, sino en capas de hielo, con varias millas de espesor, millones de toneladas de glaciares, con miles de millas de ancho, asentadas sobre tierra helada. Tampoco pueden explicar cómo se derritieron, sin acudir a meteoros provenientes del espacio exterior. Tampoco pueden explicar a dónde fueron a parar las aguas después, cómo fue que todo ese hielo derretido no volviera a inundar la Tierra nuevamente. Es una dicotomía, lo que implica que se trata de un constructo académico, y no de la verdad, ya que la única dicotomía que también es una verdad, es la constancia del cambio. Este inexplicable arribo, y subsecuente desaparición de las aguas de la Tierra globo, no refleja la constancia del cambio, por lo tanto es falso. Aún así, aumentan la apuesta, al asegurar que la Tierra se descomprimió, se expandió, y se elevó, tras fundirse el hielo, y que las aguas se fueron a algún lugar. ¿Y si la Tierra también estaba congelada con materia orgánica y mineral totalmente congelada? No puede haberse comprimido bajo el peso del hielo. Además, por lo general, cuando las cosas se congelan, se expanden, no se comprimen. Después de todo, ¿cuánto se puede comprimir un mineral? En cualquier caso, si la Tierra realmente se descomprimió, deberían haber emergido algunas de las civilizaciones subacuáticas, pero no fue así. Lo que encontraron fue lodo. Lodo, crustáceos fosilizados en las cimas de las montañas, que no caen del cielo en una tormenta de hielo, y ciudades enterradas en el norte. Los académicos no se ponen de acuerdo en esto. Algunos afirman que las cimas de las montañas estuvieron bajo agua alguna vez, y que después fueron empujadas hacia arriba por las ilógicas placas tectónicas o que se elevaron debido al peso desplazado por el derretimiento del hielo, mientras que otros sostienen que la erosión y los crustáceos no corresponden a prolongadas y constantes condiciones submarinas, por lo que es muy probable que sean el resultado de un breve periodo de tiempo bajo el agua, una inundación. Pero el lodo que acompañó esa inundación dejó sumergidos edificios sofisticados de estilo moderno, en el centro y el norte de Ureicha, y algunas de esas inundaciones de lodo parecen ser llamativamente recientes, lo cual no encaja en absoluto con la línea de tiempo académica
que nos ubica como cazadores-recolectores, en medio de la Edad de Bronce. Durante las eras glaciales, y no como civilizaciones diestras en arquitectura, plomería, sistemas de drenaje de aguas residuales, cerámica, acería y vidriería. Y todo esto, paradójicamente, antes de que llegaran los romanos. Al parecer, lo que sucedió fue más. Bien, en esta línea, en algún punto de la historia, los seres humanos serían primitivos, pero se fueron civilizando, a partir de los largos periodos de paz y abundancia. Estas civilizaciones construyeron grandes templos, para interactuar con las energías del cielo. Construyeron ciudades y cultivaron las artes lúdicas, como el teatro, a través de las cuales crecieron en conocimiento y sabiduría, así que todo les iba bien. No ideal o utópico, pero sí suficientemente bueno. En un determinado momento, los grandes mamuts que vagaban libres, comenzaron a dirigirse hacia el sur, en lugar de su habitual rumbo occidental. Luego, el sol se desvió hacia el sureste, permaneció allí por unos días, librando una batalla, para finalmente apagarse por completo. En ese momento, severas tormentas eléctricas, pero sin precipitaciones, tuvieron lugar en el oeste, y las temperaturas bajaron. Luego, dentro de esa oscuridad, comenzó a llover. Con la lluvia, se empezó a derretir el hielo del sur, su humedad se elevaba hacia el frío norte, y luego se precipitaba en aguaceros torrenciales, quemando todo lo que tocaba, pues la electricidad, detrás de las tormentas, que ahora cubrían el norte, tornó ácida la lluvia. Los mamuts avanzaban como podían, pero ya restringidos por lo pantanoso del terreno. Los rayos alcanzaban a algunos de ellos y los descuartizaban. Y, conforme descendía el frío y los vientos feroces del norte, algunos se congelaban. Literalmente, a mitad de la marcha. Lo más probable es que la gente comenzara a morir durante el sueño, después del tercer día de oscuridad, encerrada en sus gélidas viviendas. Los más ingeniosos abandonaron sus hogares con anterioridad para refugiarse bajo tierra, hasta que las tormentas eléctricas disminuyeran, y la lluvia perdiera su acidez. Fue entonces cuando buscaron terrenos más elevados. Los que vivían cerca de las montañas, y lejos de las zonas urbanas, ya se habían ido, y ayudaron a los evacuados a alojarse en cuevas. Allí se cobijaron, en una oscuridad abismal, amontonados, y en silencio, mientras los alfa encendían fogatas, hechas con la madera húmeda que se había recogido por el camino. Algunos tuvieron la suerte de llegar cuando los fuegos ya estaban encendidos. Las lluvias torrenciales continuaron por semanas interminables, sin amaneceres. Nadie salía de la cueva. La comida que había traído alcanzaba, pero nadie tenía apetito. Los alfas diseñaron un sistema de rotación, para que los del círculo exterior también pudieran calentarse con el fuego. Los niños pequeños estaban exentos de esto, pero algunos preferían quedarse con su madre cuando le tocaba rotar. El padre solía ceder su lugar, permitiendo que la madre y los niños permanecieran cerca del fuego, pero los adolescentes se ofrecían a tomar su lugar, igual que hacían algunas madres. Solo había una fogata en cada cueva, porque nadie sabía cuánto duraría la tormenta. A medida que la pila de leña disminuía, y la tormenta no daba señales de escampar, los hombres más fuertes abandonaron las cuevas, para arrancar las ramas de los árboles más cercanos. No entendían lo que veían, a la luz de los relámpagos, en la lluvia torrencial. Buscaban luces a la distancia, que indicaran fuego, calor, y sobrevivientes, pero no podían ver muy lejos.